hablado en inglés. Los alumnos tienen muy pocas oportunidades de poner en práctica la lengua extranjera en su vida diaria. Según Cameron, la lengua se define a partir de 4 habilidades principales: speaking, listening, reading and writing. Más tarde se añadieron la gramática, el vocabulario y la fonología a estos 4 bloques principales. Se hizo una división de los conceptos más apropiada para el nivel con el que se trabaja. La lectoescritura, que es más compleja por una parte, y las demás por otra. Se da más importancia a la producción y comprensión oral en estos niveles, ya que para los niños de educación infantil y primaria es el medio por el que reciben, experimentan, analizan, interiorizan, practican y viven la lengua. Los niños empiezan a aprender una lengua extranjera con ejercicios que se basan en el desarrollo del vocabulario y el discurso, ya que son 2 aspectos que ofrecen más oportunidades a los niños de este nivel. El desarrollo del discurso requerirá de participación y práctica. Por eso es muy importante que se promueva la interacción en el aula de lengua inglesa, ya que de esta manera los alumnos participan y se inician en la comunicación, que es el objetivo principal de toda clase de inglés. La gramática se aprende de manera implícita e indirecta, a través del uso de las palabras en el discurso. Posteriormente se introducirá la lectoescritura como una representación escrita del lenguaje oral. Se utilizarán pequeños ejercicios en los que los alumnos empiecen a familiarizarse con los sonidos y su representación escrita. También se usarán pósteres, las letras del abecedario o dibujos con pequeñas palabras. El significado y el discurso, que son centrales en las etapas que nos ocupan, deben seguir siéndolo posteriormente, pero la manera de trabajarlos también cambiará sustancialmente a medida que el niño avance en su aprendizaje. El vocabulario y la gramática, que hayan aprendido de pequeños, se podrán trabajar posteriormente en otras situaciones y diferentes textos. ¿Pero qué lugar ocupa la gramática en la educación infantil y primaria? Algunos métodos afirman que no tiene sentido incluir la gramática en las clases de los más pequeños, porque es muy complicada para ellos, pero la gramática está directamente relacionada con el significado y por tanto interconectada con el vocabulario. Se dice que toda la lengua es dinámica. Es necesario detener el movimiento y darle importancia a las partes que forman esta lengua, trabajando en primer lugar las palabras y reglas para organizar las partes e interiorizar la estructura gramatical de la lengua. Los profesores deben tener un buen dominio de la gramática y saber obtener recursos para presentar y presentarla a los estudiantes como algo interesante, que requiera participación. Debe adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje y habilidades de los alumnos. El aprendizaje de la gramática requiere tiempo y cada alumno tiene su propio tiempo de aprendizaje. Los principios generales para la enseñanza de la gramática centrada en el aprendizaje se pueden resumir de la manera siguiente. En primer lugar, la gramática es necesaria, ya que si no se presta atención a la forma, puede que el mensaje no sea el que esperábamos y el significado puede cambiar. Es decir, es importante que tengamos en cuenta que no tenemos que corregir todos los errores, únicamente aquellos que sean especialmente importantes para la comunicación. Los niños necesitan aprender gramática de tal modo que puedan entender que están tratando con 2 sistemas diferentes, es decir, su primera lengua y por otra parte otro diferente, la lengua que están aprendiendo. Al enseñar gramática, ayudamos a los estudiantes a desarrollar sus gramáticas internas. Los errores de los estudiantes pueden funcionar como una herramienta para los profesores para conocer más sobre sus procesos de aprendizaje. Los tipos de discurso que se usan en la clase se pueden usar también para explicar las normas gramaticales de forma interactiva. Hay muchos métodos de enseñanza,
que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años. Por una parte, los métodos centrados en el aprendizaje explícito y directo de la gramática, métodos tradicionales o de traducción. Normalmente los alumnos que tienen facilidad para trabajar con la gramática de manera directa suelen tener también buenos resultados en los ejercicios de comprensión lectora y de expresión escrita. En estos métodos, la gramática se explica a través del metalenguaje. El objetivo principal de este método es que interioricen las reglas y puedan utilizarlas automáticamente. El problema de estos métodos es que dan tanta importancia a la expresión y comprensión escrita, pero no trabajan la comprensión e interacción oral. También se trabaja poco la pronunciación y la entonación. Además, no son apropiados para estudiantes de corta edad, de educación infantil o primeros cursos de educación primaria. El método comunicativo de enseñanza de lenguas surgió en los años 70-80. Según este método, un estudiante de lengua extranjera debía aprender la lengua a través del uso de esta. Este método proporciona ejercicios de práctica más realistas. También se dan los programas de inmersión lingüística, que se iniciaron en Norteamérica, y los resultados que se obtuvieron fueron bastante dispares. Por una parte, los estudiantes entendían la segunda lengua con rapidez, incluso adquiriendo el acento y una comprensión cercana a la de los nativos. Pero por otra parte, en lo que se refiere a la gramática, no se alcanzaron los niveles de precisión y corrección que tenían los nativos. Es necesario, por tanto, que ayudemos a los alumnos de manera significativa a distinguir los diferentes patrones gramaticales de la lengua. De esta manera lograremos que puedan hacer que estos patrones formen parte de su gramática interna. Principios básicos sobre la enseñanza-aprendizaje del lenguaje hablado. El objetivo principal del aprendizaje de una lengua es siempre la comunicación. Por tanto, el desarrollo del lenguaje hablado va a ser de gran importancia en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. En los primeros años de educación primaria y también en educación infantil, juega un papel muy importante el lenguaje oral. Vygotsky y Brunner daban mucha importancia a la interacción social, que podía ayudar a los niños a ir a un paso más allá en su aprendizaje. También es esencial poner ejemplos de los contenidos que se introducen. Si trabajamos con una palabra nueva, es necesario que le facilitemos la comprensión de la misma, repitiéndola, separándola y proporcionando ejemplos variados de su uso en diferentes situaciones. Por otro lado, los alumnos necesitarán entender aquello que están escuchando, para más tarde poder participar en el discurso. Los maestros tienen que dar accesibilidad al significado para facilitar el entendimiento a los estudiantes y proporcionar los materiales y actividades necesarios para promover la interacción desde el inicio del aprendizaje. En este primer momento, los alumnos asimilan aspectos tan importantes como la pronunciación, la entonación, el vocabulario y estructuras gramaticales. Si promovemos la interacción desde los primeros niveles, ayudaremos a fijar todos los aspectos. Los niños necesitan aprender a desarrollar habilidades para la participación en el discurso. Los maestros deben proporcionar ejercicios prácticos en los que puedan observar y practicar la producción oral en lengua inglesa. Será importante elegir ejemplos válidos y lo más naturales posibles, y un vocabulario y gramática adaptado al nivel de los alumnos. Es fundamental que no olvidemos que las habilidades de comprensión y producción orales tienen dificultades diferentes. Dicho de otra manera, producir un mensaje supone mayor esfuerzo que comprenderlo. El desarrollo del discurso oral en los niños. Hay muchas teorías que hablan de cómo aprendemos una lengua. Nos centraremos en primer lugar en la teoría inanista de Chomsky, también conocida como teoría sobre el dispositivo de almacenamiento de la adquisición del lenguaje. Según Chomsky, contamos con una preprogramación genética
para el aprendizaje de cualquier sistema de comunicación. Es decir, todos los seres humanos están biológicamente preparados para adquirir una lengua, sin importar la complejidad de esta. Chomsky además habla de lo que conocemos como DEAL, o dispositivo para el almacenamiento del lenguaje. Es una especie de procesador lingüístico que todos poseemos al nacer y donde se acumulan una serie de reglas gramaticales universales presentes en todas las lenguas. Este dispositivo facilita que el niño sea capaz de analizar la información que recibe, el input, y extraer de la misma las reglas gramaticales. De esta teoría de Chomsky se deriva también la existencia de una gramática universal. Según esta teoría, la capacidad para aprender un lenguaje es, por tanto, innata y no depende de la interacción social y de la ayuda que le proporcione el adulto. Por otra parte, encontramos la teoría conocida como Sapir-Whorf. Los hablantes de diferentes idiomas, de acuerdo con esta teoría, perciben el mundo de manera diferente. Esto implica que los hablantes de una misma lengua tendrían una misma percepción del mundo. Quiere decir también que hablantes de diferentes lenguas desarrollarán diferentes patrones de pensamiento. La teoría de Sapir-Whorf se basa también en los aspectos relativos a dos partes fundamentales de una lengua, el vocabulario y la gramática. Por una parte, el vocabulario habla de la existencia de un determinado concepto en una lengua, que determina que los hablantes de ésta puedan percibir dicha realidad. Por ejemplo, si una lengua no tiene una palabra para referirse a un color específico, los hablantes no podrán distinguir ese color de los otros. En la gramática se da muchísima importancia a la gramática de una lengua y considera que nos da una información muy valiosa acerca de cómo los hablantes de una lengua organizan su tiempo, el espacio, las creencias, etc. La imitación se considera una de las más eficientes maneras de aprender una lengua para los niños más pequeños. También las rutinas son otro de los aspectos fundamentales para conseguir que los alumnos más jóvenes estén cómodos, ya que pueden ayudar a que los alumnos se sientan seguros a la hora de expresarse en una lengua que no dominan. Por último, el periodo del silencio o etapa de producción. Al principio del proceso de aprendizaje de una lengua, tanto extranjera como materna, es necesario desarrollar la capacidad de comprensión auditiva y familiarizarnos con la organización interna de la lengua, sus sonidos, la entonación, sus particularidades. En esta etapa de preproducción aprenderemos a decodificar mensajes orales, pero todavía no somos capaces de producirlos. Es fundamental que tengamos muy en cuenta que no porque los alumnos no sean capaces de expresarse, no estén aprendiendo. Ellos pueden atravesar un periodo en el que, aunque aprendan, no se sienten seguros para expresarse de manera oral. ¿Qué debemos hacer los maestros para acortar este periodo y hacer de él un periodo fructífero? En primer lugar, debemos respetar este periodo y no forzar a los alumnos a comunicarse. Necesitan un tiempo para escuchar cómo se expresan los demás y prestar atención a las contribuciones de sus compañeros y la interacción del profesor, antes de estar listos para hablar en la lengua extranjera. Los alumnos necesitan absorber la lengua antes de ser capaces de servirse de ella para producir mensajes orales. La duración de este periodo del silencio en la lengua extranjera puede variar dependiendo de diversos aspectos. Los factores relacionados con la personalidad tendrán un papel muy importante. Los alumnos más seguros de sí mismos y extrovertidos tendrán un periodo más corto, pero los alumnos que tienen que hacer un esfuerzo más grande necesitarán más tiempo antes de poder expresarse, en este caso en inglés. La cultura también tiene una importantísima influencia en la duración de este periodo. En algunas culturas, la comunicación oral